Buenos días, queridos amigos. Continuemos con el comentario al libro del Apocalipsis. El esplendor del cielo y el Cristo glorioso abren las visiones del último libro de la Sagrada Escritura y las cierran la Nueva Jerusalén y la visión beatífica. No es pues el Apocalipsis, como se atrevió a describirlo Borges, un libro de amenazas atroces y de júbilos feroces. Tras las huellas de Piper, el padre Castellani señala que la escatología cristiana incluye dos elementos diversos: el fin catastrófico intrahistórico de la humanidad y el fin triunfal extrahistórico. Lo intrahistórico depende de la voluntad del hombre y las intervenciones metahistóricas provienen de Dios. Resulta curioso, pero el Señor, en su discurso escatológico, tras preanunciar las cosas más espeluznantes, las cosas más terribles, tales como será la tribulación más grande que ha existido desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. O también, dijo Jesús, los hombres se morirán de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo. Y agregó todavía más: las fuerzas cósmicas se desatarán. Se puede confrontar el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 21 y siguientes, o el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 23 y siguientes. Después de anunciar todas estas cosas terribles, Jesús concluye: entonces cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque está cerca vuestra liberación. Lucas 21, 28. Es esta la actitud compleja del cristiano, cuya fe le asegura que este tiempo, que este siglo, este ciclo de la creación tendrá su fin, precedido por una tremenda agonía, pero será seguido de una espléndida reconstrucción. Bien señala Leonardo Castellani que, por una paradoja de la psicología profunda, esta literatura pesimista ha sostenido el optimismo constructivo del cristianismo. En las épocas en que la Iglesia vivió en el temblor y en la proclamación osada de la inminente parusía, es cuando proyectó la cristiandad, como en los tiempos de San Pablo, de San Ireneo, de San Agustín. Por otra parte, el conocimiento y la previsión de las catástrofes apocalípticas sirvió a los pueblos fieles para sobrellevar con entereza de ánimo las catástrofes del momento, lo cual responde adecuadamente a las leyes de la psicología. Cuando las inmensas vicisitudes del drama de la historia, escribe Castellani, que están por encima del hombre y su mezquino racionalismo, llegan a un punto que excede a su poder de medicación y aún a su poder de comprensión, como es el caso de nuestros días, solo el creyente posee, entre comillas, el talismán de ponerse tranquilo para seguir trabajando. Hasta aquí la cita del padre Castellani. Es como si el creyente, como el cristiano que conoce el Apocalipsis, dijera: todo esto ya estaba previsto y aún mucho más, pero después vendrá la victoria definitiva. Entonces no hay que entristecerse, no hay que angustiarse demasiado. Todo este sufrimiento estaba previsto, esta persecución, pero ya sabemos que vendrá la victoria definitiva. Por eso se nos ha dado la profecía del Apocalipsis para nuestro consuelo. Si no la tuviéramos, la tribulación sería insoportable y su desenlace inextricable. En la Escritura, como ha señalado San Juan Crisóstomo, se nos anuncian los males futuros para que cuando vengan no nos aplasten.
Frente al tema de las ultimidades, frente al tema de los fines últimos, digámoslo una vez más con Castellani, caben posiciones erróneas y contradictorias entre sí. El iluminismo de los siglos XVIII y XIX despreció la escatología cristiana junto con toda la religión revelada, burlándose del anticristo y del dragón como si fueran cuentos medievales. El resultado fue que cayó en una escatología espuria, o mejor, desembocó en dos escatologías opuestas, fragmentos de la síntesis cristiana: la optimista de un progreso indefinido y la pesimista del niquilismo sin sentido. La primera visión, la visión optimista, encuentra un alto exponente en Kant, como ya ha sido visto. Kant creyó en el reino instaurado por la sola fuerza de la razón pura, profetizando la paz perpetua sobre el fundamento del ideario de la Revolución Francesa. También el progresismo católico moderno considera la historia, sobre todo a partir del Renacimiento, como un progreso indeclinable hacia el punto omega. Trátase siempre de una escatología inmanente, cismundana, a la que de algún modo es reductible la teoría del eterno retorno de los hindúes, propugnada en Occidente por René Guénon, según la cual tras la Kali Yuga retornará necesariamente la Edad de Oro. Entonces, esta primera escatología errónea, consecuencia justamente de haber rechazado la escatología revelada del Apocalipsis y de los Evangelios, es una escatología intramundana, ese positivismo del cual hablamos, una visión optimista, que quiere en definitiva instaurar el reino, el paraíso sobre la tierra, un reino intramundano. Para ilustrar dicha actitud, Castellani trae a colación la parábola de las vírgenes necias, porque también esa parábola tiene que ver con el retorno del Señor, inserta como está en el sermón parusíaco de Cristo, en los capítulos 24 y 25 de San Mateo. Ya desde el comienzo de la misma Jesús alude a su regreso y cierra la parábola con una premiante velada, pues. Mateo 25:13, que por otra parte había ya reiterado 6 o 7 veces en el sermón antedicho. Pero la parábola aporta algo peculiar, al esbozar un cuadro simbólico y vigoroso del apurón de la parusía y de sus adjuntos principales, cifrando plásticamente, de manera concreta, gráfica, el sermón profético anterior. Las vírgenes necias no eran impías, sino negligentes, saliendo al encuentro de Cristo con las lámparas vacías. Representan a los cristianos adormecidos en su tibieza, justamente lo que se achaca en el Apocalipsis a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Lo que la parábola nos quiere decir es lo siguiente: la parusía será inopinada y la mayor parte de la gente estará dormida, pues aparentemente el tiempo sigue transcurriendo y Cristo no vuelve más, como piensa la mayoría, o se demora mucho, como opinan numerosos cristianos. Cuando acaezca se hará un gran clamor y el desconcierto será total. Las providencias que tomen los que no se hayan preparado fracasarán todas, pues ya no será el momento de previsiones. Tal es la gran herejía de nuestro tiempo, la negación u olvido de la parusía en la espera de salvaciones intramundanas. Entre dichas esperanzas inmanentes hay que poner la expectativa del internacionalismo, concebido como panacea universal.
hoy diríamos el nuevo orden mundial. Dice Castellani que en la actualidad hay dos posibles internacionalismos, el de Rousseau y el de San Agustín, el de la ciudad de Dios y el de la ciudad del hombre. Escribe Castellani, cito: si admitimos que la pacificación de la humanidad en una gran familia es un asunto específicamente religioso, no quedan para realizarlo sino dos religiones que son de verdad internacionales: la Iglesia Católica y la anti-Iglesia, o sea, la sinagoga. La Iglesia es internacional por divina vocación, eso significa católica, universal. La sinagoga es internacional por divina maldición. La iglesia y la sinagoga representan las dos concreciones más fuertes y focales del sentimiento religioso que existen en el mundo. El pueblo cristiano y el pueblo judío representan por expresa declaración de Dios los dos pueblos sacerdotales que existen en la tierra. Son el fermento de todo el resto, la sal de la tierra. La sal que ha perdido su salazón y no puede ya por nadie ser salada, y la otra sal que debe salar todo. Hasta aquí Castellani. Los demás internacionalismos, el maometano, el liberal, el bolchevique, son ramas provenientes de la anti-iglesia, de la sinagoga, porque también el último, que tiene raíz judaica, es mesiánico, anticristiano y escatológico, y por tanto se mueve en el plano religioso de una religión inmanente, la religión del hombre divinizado, Dios que ocupa el hombre que ocupa el trono de Dios, Dios expulsado de su templo y el hombre entronizado. De por sí, la empresa de congregar a todos los hombres es algo bueno, propio de la Iglesia Católica, que, como hemos dicho, quiere decir justamente universal. El hombre no es instintivamente cosmopolita. Instintivamente los hombres se enjambran en grupos, en corporaciones, en clases, en razas. Solamente podrán reconocerse como hermanos, escribe nuestro autor, cuando se reconozcan como hijos de un mismo Padre que está en los cielos. No como hijos de un mismo Padre que está encima de un árbol, como quería Darwin, ni de una madre que está en la estratosfera, como la diosa humanidad de Comte. Solo los cristianos tenemos nuestra mesa, que es sagrada, y sabemos que comunicando en ella volverán los pueblos del mundo a sentirse hermanos. Ninguna paz duradera será concertable en la mesa redonda de Londres o en la mesa directiva de Ginebra, si se prescinde del visto bueno de esta humilde mesa de los cristianos, que fue instituida expresamente para que todos sean uno, Padre mío, como tú y yo somos uno. Juan 17, 22. Es decir, la paz y la unidad del género humano o se da en Cristo o no se dará. Es falsa la paz y la unidad que promueve la francmasonería, la falsa paz y la falsa unidad del nuevo orden mundial. Concluyendo, pues, la unión de las naciones en grupos regionales, primero, y después en un solo imperio mundial, sueño fascinante del mundo de hoy, no puede realizarse sino por Cristo o contra Cristo. Lo que se puede hacer solo con la ayuda de Dios, y que de hecho Dios hará al final conforme está prometido, febrilmente intenta el mundo moderno
construirlo al margen del designio divino, orillando a Dios, dejándolo de lado, abominando el antiguo proyecto de unidad que se llamó la cristiandad y violentando incluso la naturaleza humana con la supresión intentada de la familia y de las patrias. En frase categórica del padre Castellani, cito: todo lo que hoy día es internacional o es católico o es judaico. La segunda visión acerca del futuro, la visión pesimista, ha sido expuesta principalmente por nihilistas como Schopenhauer y Nietzsche, que heredaron el otro fragmento de la concepción cristiana. Nietzsche vio la catástrofe impendente en el nihilismo europeo y su refugio desesperado en la esperanza del superhombre, la cual no es más que la programación del anticristo, escribe el padre Castellani. No deja de ser aleccionador observar cómo las viejas utopías eran todas de un optimismo delirante. En cambio, los últimos ensayos sobre el porvenir son con frecuencia espeluznantes. Así, las dos partes inseparables de la teología fermentaron y se pusieron en las manos de estos antiteólogos. Escribe Castellani: esas dos corrupciones ideológicas perduran en el ateísmo contemporáneo, esperando la hora que el anticristo las reúna en amalgama perversa. Cuando venga el anticristo no necesitará más que tomar a Kant y a Nietzsche como base programal de su religión autoidolátrica. Entonces repitámoslo. Cuando se rechaza la doctrina de los fines últimos revelada, la escatología cristiana, los dos elementos de la escatología cristiana, el final catastrófico intramundano, intratemporal y el triunfo extrahistórico, extratemporal de Cristo, estos dos aspectos de la escatología cristiana derivan en dos herejías. Una escatología optimista, mundana, de un progreso indefinido, fundada en la filosofía kantiana, y un pesimismo, una teoría pesimista, expuesta especialmente por Nietzsche y Schopenhauer. Tal es la situación en que hoy nos desenvolvemos. El odio formal a Dios, escribe Castellani, es el pecado más grave que puede cometer un hombre. Es el pecado del demonio y será el pecado del anticristo. Pues bien, en nuestro siglo hemos sido testigos presenciales del odio a Dios, encarnado en manifestaciones sociológicas y hasta políticas. Hemos visto en el este la aparición de una nación atea, oficial y constitucionalmente antitea, contra Dios, con organizaciones contra Dios, museos contra Dios y toda una cultura abocada a la destrucción de la idea de Dios. Y en el ámbito occidental hemos presenciado y seguimos presenciando la universalización de un género de vida ampliamente promocionado por los medios de comunicación, que parece suponer que no hay Dios, que no hay otra vida y que lo único que se debe propiciar es una sociedad signada por la inmanencia y el hedonismo. Y esto lo vemos tanto en los miedos de nuestros contemporáneos, de los hombres de hoy, que temen la muerte corporal, pero no la muerte eterna, la muerte del alma, y que esperan goces y placeres mundanos, pero no la felicidad eterna. No hace tanto
blasfemaba Einer. El cielo se lo dejamos a los ángeles y a los gorriones. Atinadamente, escribe el padre Castellani, todo lo que impida fabricar un Edén en la tierra y un rascacielos que efectivamente llegue hasta el cielo debe ser combatido con la máxima fuerza y por todos los medios, según estos hombres. Los que de cualquier modo atajen o estorben la creación de esta sociedad terrena perfecta y feliz deben ser eliminados a cualquier costo. Todas las inmensas fuerzas del dinero, la política y la técnica moderna deben ser puestas al servicio de esta gran empresa de la humanidad, que un gran político francés, Viviani, definió con el tropo bien apropiado de apagar las estrellas. Apagar las estrellas, es decir, trabajar para que los hombres olviden que están hechos para Dios, para el cielo, que su vida es trascendente. Convencer a los hombres que están hechos para este mundo y combatir a los profetas, a aquellos que hablan de la eternidad, del cielo, de Dios. Esos hombres no son solamente los masones, ni solamente los judíos, ni solamente los herejes, ni tampoco son de ellos todos los judíos y todos los herejes, aunque es cierto que a esa trenza de tres se pueden reducir como a su origen todos los que hoy día están ocupados, y con qué febril eficiencia a veces, en ese trabajito de pura cepa demoníaca, dice Castellani. Por eso, queridos amigos, ni optimismo ni pesimismo. Posiciones ambas sustentadas por todos los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, como dice el Apocalipsis en su capítulo 9, versículo 4. El mundo se dirige hacia una catástrofe intrahistórica, que quizás asuma la forma de un suicidio colectivo. Pero dicha catástrofe condiciona una gloriosa transformación de la vida del hombre y del mundo. Por sobre el pesimismo y el optimismo, categorías psicológicas, el Apocalipsis levanta la divisa de la esperanza, que es una virtud teologal. Como escribe Castellani, el Apocalipsis se encuentra por sobre el optimismo y el pesimismo. Cito, es juntamente pesimista al máximo y optimista al máximo, y por ende supera por síntesis estas dos posiciones sentimentales. El proceso de la Kali Yuga o Edad Sombría está relatado en él con los términos más crudos, pero también y paralelamente el proceso de la final restauración en Cristo, dependiente no de las fuerzas humanas, sino de la potencia suprahistórica que gobierna la historia. El Apocalipsis es pues un libro de esperanza, no un libro hecho para infundir miedo, sino para consolar y fortificar a los que se sienten acosados por el temor de un futuro pavoroso. Un auténtico católico no puede sino desear la segunda venida, recordando que el que una vez vino es también el que vendrá, el ergómenos. Pero hoy más que nunca este anhelo se vuelve apremiante. Siempre que ha habido una crisis histórica grave, la atención de los cristianos se dirigió casi como por instinto hacia las profecías. La crisis actual, con todos sus peligros, el peligro atómico y nuclear, que no deja de pender como la espada de Damocles, es mayor que todas las precedentes, engendrando angustia generalizada. En el campo espiritual, la crisis de la Iglesia, la inmanentización de las virtudes teologales, la organización de la gran apostasía religiosa, agravan infinitamente la situación.
El padre Castellani ha hecho con sus libros sobre la escatología, que el padre Alfredo Sáenz ha resumido en este trabajo que hemos presentado, un servicio relevante a la cultura religiosa. Tras las huellas de Soloviev, nos recuerda que la función del profeta, que especula sobre el futuro, es necesaria a una nación tanto o más que la función del sacerdote y la función del monarca. Si se arroja por la borda la profecía, se cae necesariamente en la pseudoprofecía, fantasciencia, literatura de pesadilla o ensayos de utopía. En su espléndida novela, Juan 23-24, le hace Castellani decir al simpatiquísimo papa argentino de la ficción: mira, andaluz, cuando la iglesia anda mal no coincide la vocación del sacerdote con la del profeta. Y esto es señal infalible que entonces los sacerdotes desconocen y aún persiguen a los profetas. Y eso pasaba en mi patria. Pero cuando la iglesia anda bien, entonces es compatible el ser sacerdote como el ser guerrero, ser sabio, ser artista, ser poeta, ser... La conclusión de este análisis sobre el Apocalipsis no es permanecer con los brazos cruzados, sino preparar el espíritu para las épocas bravías, que sabe Dios si no han comenzado, disponiéndonos convenientemente a enfrentar la apostasía con lucidez y coraje, al tiempo que trabajando en favor de la verdad conculcada. Dicho propósito, queridos amigos, no será estéril ni quedará sin recompensa. Que Jesucristo, Alfa y Omega, principio y fin, nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.